Estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, nosotros dos acá en el estudio, y quien está viajando en este momento es la señora Daniela Nierenberg. Qué bien le queda, ¿no? Le queda muy lindo, la estamos piropeando desde acá, Dani, porque le queda muy lindo ese peinado que tiene, ese color le sienta muy bien. Pero muchas gracias. Cuéntenos qué más sucede en el día de hoy, y bueno, y en estas fiestas que también hacen allá en Carlos Casares, que son muy lindas, y donde también el pueblo se viste de fiesta, como la fiesta del girasol y todas estas que suelen hacer allá, ¿no es así? Así es, Laurita, hay mucho para contar aquí en Carlos Casares. Antes de arrancar a contarles, les quiero presentar a Teresa. Ella es directora de Museos, Patrimonio y Turismo de aquí de Carlos Casares. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por estar acá con nosotros. En la apertura yo mencionaba un poco brevemente la historia de este lugar, de esta ciudad, que se fundó hacia 1907, y uno de los lugares característicos que suele haber en la mayoría de los pueblos o ciudades de la provincia de Buenos Aires que uno recorre son las pulperías y los negocios de ramos generales, que es un poco donde nos encontramos ahora, que es una réplica de eso. ¿Cómo surgió en la historia este lugar? Mira, este lugar tiene toda su magia, porque primero es un lugar que realmente existió, se fundó en 1904 por gente que vino de Mallorca. Por eso, no sé si ustedes vieron afuera el castillito que está arriba, y que es la réplica del escudo de Mallorca. Esto era un boliche de ramos generales donde paraba la gente antes de ir hacia la colonia que vos mencionaste, que estábamos en toda la zona de Colonia Mauricio. La Colonia Mauricio, sí. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer acá, porque esto estuvo abandonado un tiempo, lo que tratamos de hacer fue replicar los primeros espacios que ocuparon las personas que vinieron a vivir a Casares. Entonces replicamos la pulpería, que era, como vos sabés, la zona donde se reunían todos los gauchos, así, bueno, los creyentes en la iglesia, los soldados en el fortín y la gente en la pulpería. Y después tratamos de replicar con todas las cosas que nos quedaban de los negocios antiguos de Casares, lo que era un almacén de ramos generales. Si vos me dejás, yo les voy a nombrar algunos, porque yo sé que mucha gente de Carlos Casares está viendo el programa. Arranquemos por ahí, que es donde tenemos nuestra cámara, para contar un poco lo que hay aquí en el mostrador y cuáles de esos objetos pertenecen a quiénes, si fueron originales o son réplicas. No, son todos objetos originales. El mostrador pertenecía acá a lo que era el boliche de Cladera. Después tenemos elementos que pertenecieron a la sastrería de Golobov. Lo que tenemos al principio son estas balanzas, las balanzas típicas de los negocios de Carlos Casares. La reja que ven ahí era de la panadería Piñata, que también me gusta nombrarla porque hay mucha gente de Buenos Aires que me dijo vamos a verlos, así que nombranos. Bueno, la panadería Piñata, el almacén Llorente, ramos generales, el mostrador de acá del Castillito, la casa Julio, la casa Verba, que eran los primeros talabarteros que estaban en la zona. La fábrica Steinberg de soda, de agua gasificada, que venía directamente en las botellitas. Así que bueno, un poco en esto quisimos homenajear a todos los almacenes de ramos generales que fueron estos pioneros de los pueblos. Digo, este museo municipal, y vamos a ir caminando un poquito, está dividido en varios sectores. Uno es este sector de ramos generales y después tiene otros sectores también. Sí, bueno, te contaba que era la réplica de la pulpería, que fue el primer negocio que se encontraban en Casares, las réplicas de lo que era los ramos generales, y una zona muy especial, una salita que nosotros queremos mucho, que llamamos Arqueología de Frontera, que es bastante original en la zona porque surge a raíz de los trabajos de arqueología que estamos llevando a cabo, que vos bien... En un ratito, sí, vamos a hablar de eso en un ratito. También hay libros, obviamente, que pertenecen a lo que fue la comunidad judía, que fueron los primeros inmigrantes que se asentaron aquí en Carlos Casares. Sí, que llegaron en 1891, vos también bien contaste, que venían con su semillita de girasol. Están los libros del Pentateuco que están escritos en hebreo, y hay otras revistas que están escritas en ruso porque venían de Besarabia. Entonces, bueno, tenemos los dos elementos. Esta pequeña... Sí, perdón. No, me preguntaba, porque yo mencionaba en la apertura y ahí Laurita también comentaba, digo, ¿cómo influyó la llegada de estos inmigrantes judíos a la evolución económica de la zona con el ingreso de las semillas de girasol también, que imagino que en su momento ayudaron mucho a la sustentabilidad económica del lugar? Lo interesante de la introducción de estas semillas es que vinieron como planta ornamental y para comer las pepitas, porque les encantaba comerla. Nunca pensaron que iba a ser el fundamento de nuestra economía. O sea, empezaron a cultivarlo en sus jardines y bueno, luego Pisareschi, que era también de la comunidad, descubrió que tenía un gran potencial económico, entonces empezaron a sembrarse acá y en un momento fue la zona donde más siembra de girasol hubo, por eso ahora vamos a estar cumpliendo los 50 años de la declaratoria de Casares como la capital del girasol. ¿Tenemos noción, digo, capaz que te
mato con esta pregunta, pero yo hablaba de alrededor de 20.000 habitantes que hay hoy por hoy aquí en Carlos Casares. ¿Tenemos alguna dimensión de cuántos inmigrantes judíos llegaron a la zona en esa fecha? Sí, en el principio llegó a haber una población de 1.200 familias. Nosotros tenemos acá en Carlos Casares, déjame que te cuente una de las cosas más importantes sobre el tema de la inmigración, que es en el archivo histórico nuestro. Susana Sigal hizo lo que se llama un biograma, que es el registro de todas las familias que llegaron a Carlos Casares en el barco y toda su familia. Y permanentemente gente, sobre todo del exterior, nos están consultando sobre estas familias que llegaron acá y que poblaron después muchísimas zonas. Muchos de acá también fueron a Entre Ríos y a Corrientes. Así que bueno, es como una... Algún familiar mío debe estar por allí, por Entre Ríos. Sí, sí, también. Así que fue este biograma que yo te cuento, es un poco la memoria de mucha de la gente que empezó a poblar estas campiñas bonaerenses, que después, bueno, por cuestiones económicas van a parar a Buenos Aires, pero bueno, es la semilla de toda la historia de la provincia. Y hablamos de la colonia Mauricio, que es esta colonia de todos estos inmigrantes que llegaron, que hoy hay alguna todavía vigencia de esa colonia, digo, ¿se siguen viendo aquellos rastros de estos inmigrantes? Sí, nosotros tenemos lo que vos contabas, el circuito histórico, que es el circuito de los colonos, que es un recorrido de 60 kilómetros y vamos viendo los sitios donde se instalaron los primeros pobladores que llegaron de Besarabia. Está el primer cementerio histórico de la provincia de Buenos Aires, que es de 1891. Tenemos una sinagoga en la localidad de Moctezuma, qué raro, ¿no? Porque vos me decías que había una calle Maya y tenemos una localidad de Moctezuma. Bueno, eso es por un convenio que hicimos con México. Está ahí la sinagoga, después está el pueblo de Smith, el pueblo de Hirsch, que le hace homenaje a este filántropo Mauricio Hirsch, que fue el que hizo la Jewish Colonization Association, que fue la asociación que trajo a los judíos de Besarabia acá a Carlos Casares. Digo, muchos inmigrantes, por supuesto, son estos residentes judíos, pero digo, también hablábamos de los pueblos originarios, que mucho tienen que ver con la historia aquí también de Carlos Casares y de toda esa lucha que hubo allí en la frontera de la Tercera Avanzada en el oeste de Gran Buenos Aires. Sí, lo que nosotros quisimos mostrar en la Sala de Arqueología de Frontera, que se llama Una mirada distinta, diferente, es porque lo vemos a través del registro arqueológico. Entonces mostramos cómo eran los pueblos originarios en el momento, en 1869, cuando se encuentran con la línea de frontera. O sea, en este momento que se enfrentan estos dos grupos, cómo se presentaba esta cultura aborigen. Digo, de eso en un ratito también vamos a estar hablando, porque está este proyecto arqueológico y está esta actividad turística de 100 kilómetros de la huella de Fortines, que está aquí en Carlos Casares y que es también uno de sus atractivos turísticos. Eso en un ratito nada más, por eso no queremos adelantar demasiado, pero tiene que ver mucho con esta historia de la fundación de lo que es hoy Carlos Casares. Vemos muchos libros también por aquí en este sector de ramos generales que tiene el Museo Municipal. ¿De qué hablan un poco esos libros con fotografías? Sí, la mayoría son, estos son los libros de los mercados de ganado, y después tenemos fotografías antiguas. Vamos a abrirlo acá, mira. Sí, ¿Se puede? Sí, pero en este vas a encontrar solamente uno que está en blanco, porque los otros los tenemos allá detrás de la reja para que... Están guardados bajo llave, pero para que más o menos la gente tenga una idea. Claro, los típicos libros de mercado. Y los tinteros, las tintas con las que se trabajaba antes. Estos escritorios son los escritorios altos que se trabajaba de pie o con la butaca alta. También en esto quisimos replicar lo que es una de nuestras fuentes de riqueza, que es el ganado. ¿Y cuándo surgió? No sé si llegamos a mencionar la fecha en donde se abrió esto como un museo. Digo, ¿y cómo se llegaron a reunir todas estas, todos estos materiales? Sí, reunir el material fue un trabajo de 20 años y en el museo empezó a funcionar acá desde hace 4 años, así que es nuevito, así estamos estrenando espacios. Pero Teresa tiene un montón de historia, tiene un montón de atractivos que en un ratito a través de Vivo en Argentina te vamos a seguir mostrando, porque estamos en Carlos Casares. Yo te quiero agradecer, Teresa, igual se queda con nosotros porque en un ratito vamos a seguir hablando de todos esos proyectos arqueológicos que hay acá. Nos quedamos, chicos, cuando quieran volvemos en un sol hermoso que hay aquí hoy sí en la provincia de Buenos Aires, aquí en Carlos Casares, a tan solo 312 kilómetros de allí donde están ustedes en el estudio, que vuelvo y nos reencontramos en un ratito nada más. Gracias, Dani. Gracias, Dani.